Muy buenos días para todos, para todas. Quisiera agradecer la presencia de todos ustedes en este primer Congreso Paraguayo de Derecho Procesal Constitucional y también a nuestro querido presidente de la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional, al doctor Pablo Villarreal, por este emprendimiento. Muchísimas gracias por esta excelencia que él trae a la Perla del Sur, como así también a los caros amigos, a los exponentes del derecho procesal constitucional que nos honran con su visita, enaltecen y dignifican este Congreso de Derecho Procesal Paraguayo. El tema que escogí es un tema que habla de la jurisdicción constitucional, que habla de la inconstitucionalidad por omisión legislativa. Quizás los maestros del derecho procesal constitucional presentes, los invitados, ya conozcan cabalmente, pero es un tema nuevo y quizás muy poco abarcado por nuestro derecho paraguayo. Por eso quisiera pedir permiso para que en esta exposición lo haga en forma coloquial, para poder a los colegas, a los estudiantes aquí presentes, poder exponerle esta nueva institución del derecho procesal constitucional. Y lo abarcaré en 5 partes. La introducción, el concepto de la inconstitucionalidad por omisión legislativa, los argumentos a favor de la inconstitucionalidad por omisión legislativa y los argumentos en contra de la inconstitucionalidad por omisión legislativa, la inconstitucionalidad por omisión legislativa en el derecho comparado y finalmente una breve reflexión. El tema es complejo, es álgido, crea una tensión en el derecho procesal constitucional y no pretendo, por la premura del tiempo, abarcarlo en su totalidad, pero simplemente presentarles en este momento para su reflexión, para abrir el debate sobre esta institución, para el cumplimiento efectivo de los derechos, de los principios, de las garantías consagradas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de protección de los derechos humanos. Y comienzo con esta frase que sí, al verlo hoy, me hace una indagación y una satisfacción. Un espíritu recorre toda América. Es un espíritu de los derechos humanos. Y esa es la concepción hoy que actualmente atraviesa todo el constitucionalismo. Recordemos que, haciendo un poco de historia, que antiguamente, ¿qué se buscaba dentro del constitucionalismo? La protección de los derechos humanos. Que existía una ley suprema en donde todos los derechos estén plasmados, en donde todas las garantías o reconocimientos de la dignidad humana estén consagrados en una norma suprema. En los Estados Unidos luchó mucho Martin Luther King. Y al dream, tengo un sueño, hasta que se plasmó eso. Esa es la primera etapa, de que solamente buscábamos que se plasmaran en la Constitución esos principios, esos derechos, esas garantías constitucionales. Ese es el primer paso, que muchos autores lo llaman de reconocimiento. Y fuimos avanzando. Pero muchos de esos reconocimientos quedaron ahí, en el reconocimiento. No pudieron ser operativizados. El ciudadano no pudo acceder a ese derecho.
¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el método? Ya tenemos la norma. Ya están consagrados esos derechos, esas garantías, esos principios. Ya están enarbolados. ¿Cómo podemos operativizar a favor del prójimo, a favor del ser humano? Y ahí hablamos de los mecanismos del control de constitución. Es decir, la creación de sistemas para que se hagan efectivos esas garantías, esos principios y esas constituciones. Decía Héctor Fixamudio, ante la crítica del constitucionalismo, de que en todos los países de América Latina en general están plasmados todos los derechos y todas las garantías, pero se cometían injusticias. No existía acceso a la justicia. Muchos derechos que estaban consagrados no tenían eficacia, pues estaban en letras muertas, sobre pretexto de omisión legislativa, sobre pretexto de cuestión política, etc. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Crear mecanismos, caminos, vías, métodos para que el deber ser se acerque al ser. Para que no exista un divorcio, para que exista un matrimonio perfecto entre el deber ser y el ser. Eso hoy pretendemos. Eso sí es lo que se pretende. Para que no exista un divorcio, para que no sea una mezcla de agua y aceite, para que no sea una mera carta de intenciones. Eso es lo que buscamos. No tener una constitución lírica, una poesía jurídica, pero sin eficacia. Entonces, se han creado mecanismos para que pueda cumplirse, consagrarse, hacerse efectivo esos derechos. Y uno de ellos es el control de constitucionalidad de las leyes. Y ahora, si bien este instituto no es nuevo, ha sido muy poco desarrollado. Tal así que seguiré esta ponencia con los ensayos, con las obras, con las ponencias de algunos autores que consulté: Miguel Caronel, Pedro Néstor Sagués, Héctor Fixamudio, etcétera, etcétera. ¿Qué es una inconstitucionalidad por omisión legislativa? ¿Qué se entiende? Omisión es dejar de hacer algo, constituye una inactividad. Entonces, cuando hablamos de omisión legislativa, estamos hablando de una falta del poder legislativo para cumplir con su mandato de legislar. Hablamos ahí de una mora legislativa. Pero ese concepto cuando hablamos de inconstitucionalidad por omisión legislativa, cuando le agregamos inconstitucionalidad, ahí sí Gómez Canotillo dice: ojo, no toda mora legislativa, no toda ausencia de la ley constituye una inconstitucionalidad por omisión legislativa. No. Pero sí constituye una omisión legislativa cuando el Congreso o el Poder Legislativo no sanciona una ley que consagre, que haga efectivo derechos, deberes y garantías de los ciudadanos, que tiene que ser ipso iure, de eficacia de pleno derecho, no puede ser postergado por una cuestión política, presupuestaria, etcétera, etcétera. Tiene que ser efectivo ya, porque para eso se crea la Constitución. Lo obvio que doctrinariamente podemos discutir y siempre existen argumentos a favor y en contra de que hay normas declarativas, normas operativas, normas programáticas. Y existen bibliotecas que hablan a favor de la edición, otros
otra biblioteca que dice que no. Pero sí podemos encontrar un común denominador. Ese común denominador que hay derechos humanos fundamentales que no pueden postergarse sin día, tienen que serse efectivos ya, porque la Constitución no lo dice así. Entonces, cuando decimos de que tiene que existir un control para que el órgano encargado de dictar esa ley tiene que cumplir con su mandato constitucional, y tiene que haber otro órgano dentro de la división tripartita de poderes que haga ese papel, que le diga: señor legislador, usted lo está cumpliendo con su deber, usted está en mora, y esa mora causa un perjuicio, un quebrantamiento de los derechos humanos fundamentales, y la Constitución así lo dice. Y ahí encontramos que dentro de todos los sistemas jurídicos se le ha encargado en algunos lugares al Poder Judicial para hacerlo, a la Constitucional, a la Corte Suprema, y en otros países han creado un órgano extrapoder llamado Tribunales Constitucionales, que por la premura del tiempo no voy a poder extenderme explicando la diferencia entre tribunales constitucionales. Tengo entendido que es una ponencia también de otro ponente. ¿Cuáles son los argumentos a favor de que la creación de la institución de la inconstitucionalidad por omisión legislativa? O sea, quienes dicen que tiene que existir esa figura jurídica como un amparo judicial, como un habeas corpus, como una habeas data, como una recepción legislativa propia para poder contrarrestar una omisión legislativa grave contra los derechos humanos, que en casi todos los países, me permito decirlo, que existe. Basta un botón como muestra. El artículo 40 de la Constitución Nacional de Paraguay habla del derecho a peticionar autoridades. 1992, 2014, hasta la fecha, no ha sido reglamentado. Otros y otros. Entre los argumentos a favor están los que dicen que la inconstitucionalidad por omisión legislativa tiene que estar en cualquier ordenamiento jurídico válido y respetuoso de los derechos humanos, por el principio de la supremacía de la Constitución Nacional. Y dice el argumento de que si admitimos que puede existir un control de constitucionalidad de las leyes, es decir, como un legislador negativo, es decir, nada, esto va contra la Constitución, entonces tiene que ser expulsado, tiene que ser declarado inaplicable esta ley por una colusión con la Constitución Nacional. Entonces también tenemos que admitir que tiene que existir que cuando hay una mora legislativa, por el principio de la supremacía de la Constitución, de la eficacia de la Constitución, tiene que ser cumplida, porque si está en mora, entonces no se está cumpliendo el mandato de la Constitución. Si admitimos lo otro, tenemos que admitir también. Si bien es cierto, esto puede ser criticado y de hecho los autores lo hacen, simplemente le estoy mostrando a algunos un bosquejo general de estos argumentos. Luego tenemos otro argumento que habla de que la función de la Carta Magna de la Constitución Nacional es crear transformaciones sociales. Por eso se reforma la Constitución, por eso se constituye una Asamblea Nacional Constituyente. Por más que tengamos teóricos que digan no, que es una mera carta de ilusiones, la mayoría preguntan de que la Constitución, cuando se llama una Asamblea Nacional Constituyente, lo que busca ¿qué es? Una transformación social. Que la Carta Política
jurídica, estructurada, un país tiene que ser cambiado, porque algo no está funcionando y queremos que funcione. Entonces, no podemos nosotros dejar a cargo de órgano legislativo, por ejemplo, legislar cuestiones fundamentales y que esa mora pase 10, 20 años. Entonces, ¿qué sentido tiene entonces cambiar la Constitución Nacional si no vamos a tener esa eficacia ipso iure de pleno derecho? Quizás muchas de las críticas de la Constitución, de que existen lagunas, antoniñas, etcétera, etcétera, es justamente por eso. Porque siempre buscamos pretextos para no legislar. Siempre estamos buscando pretextos para no garantizar los derechos fundamentales del ser humano. Y ese pretexto se basa en todo. Decimos, no se respetan los derechos humanos porque el juez es civil, el juez es penal y no es constitucionalista. Siempre estamos buscando pretextos. La cuestión bíblica. Ah, no fui yo, Eva, fue la víbora. Siempre estamos buscando la víbora como justificación de todo. No tendría que ser así. Porque la Constitución, por eso se crea una rama, una ciencia del derecho novel, pero importante. Es decir, hacer efectivo esto que está en la Constitución. Que la Constitución es una nebulosa. Por eso reciben muchas críticas. Por eso buscamos una solución de que esto no sea simplemente una nube de derecho, que sea aplicable. Por eso el ciudadano hoy día es escéptico, agnóstico de muchas cuestiones del derecho constitucional. Quizás sería uno de los medios por los cuales se creó este instituto, para forzar que los legisladores cumplan su rol. Los argumentos que están en contra podemos dividirlo en 3, la doctrina lo divide en 5, en 6, dependiendo de los autores, pero por una cuestión de tiempo creo resumirlo en 3: el argumento técnico, el argumento político y el argumento funcional. Los argumentos en contra dicen, mira, la inconstitucionalidad por omisión legislativa no puede existir o persistir. ¿Y por qué? Porque por la división de los poderes, los únicos capacitados para crear una ley es el Congreso Nacional. Ellos tienen el método legislativo, tienen la técnica legislativa, y no puede el Poder Judicial, que no tiene quizás la función, la experiencia, etcétera, etcétera. Ahí no. En esencia es eso. Y el argumento político, quizás el más fuerte, dice que admitir la inconstitucionalidad por omisión legislativa quebrantaría el principio de división de los poderes, de separación de poderes. Y quizás este es el argumento más válido, más explícito en todas las doctrinas corrientes que se oponen a la existencia de esta institución, de la inconstitucionalidad por omisión legislativa. Dice también, si es que vamos a hablar de mora, el Poder Judicial que tiene más mora, y eso lo podemos ver, palpar con estadísticas. Pero para mí no pasa por ahí la cuestión. Y el argumento funcional, que es una teoría intermedia expuesta por Miguel Carbonell, establece de que no pasa el problema por el principio de la división de los poderes, sino por el principio de legalidad y reserva de la ley. Dice que por una cuestión de funciones, el Tribunal Constitucional o la Corte no pueden arrojarse esas atribuciones, porque no existe para eso, según la división, según el derecho, como lo conseguimos. Para eso está el Poder Legislativo. Y que hay que buscar otros métodos, y dice que existen otros métodos, el control social, la opinión pública, etcétera, etcétera. Quizás hasta ahí llegaron sus argumentos. Pero los argumentos más válidos quizás es la cuestión política, la cuestión de ceder espacio de poder, ese tema de pesos y contrapesos. Ese argumento, para mí, modesto entender, sigue siendo uno de los argumentos que hace imposible la recensión legislativa de esta institución.
En el derecho comparado, esta inconstitucionalidad por visión legislativa surge en el año 1974, la ex República Federativa de Yugoslavia. Luego pasa a Portugal, y Portugal es en el año 1982, en el artículo 283, recepciona constitucionalmente. Y es el único país que actualmente recepciona. Está legislado. También en otros países como Alemania, Italia y España no existe esta recepción legislativa, pero sí los tribunales constitucionales de este país tienen unas soluciones jurisprudenciales a través de amparo, en el cual han obligado a los órganos encargados de dictar leyes para que sancionen leyes que son de vital importancia, cuando son derechos económicos, sociales y culturales, que por la cuestión del tiempo no voy a poder explicar. En América Latina sí tenemos recepciones legislativas. Tenemos en México, en la provincia de Chiapas, Veracruz. Tenemos en la Constitución del Brasil, está plenamente legislado los sujetos activos, los casos que pueden darse la omisión legislativa. Tenemos en la Constitución de Ecuador del año 2008. Tenemos en la Argentina, en la provincia de Río Negro, y también en Venezuela. ¿Cuáles son los problemas que acarrea esta omisión legislativa? Aprovechando los últimos minutos que me quedan. El tema está en establecer los plazos. Porque toda la legislación establece que tiene que haber una intimación al Poder Legislativo para que cumpla un plazo. Y esa es la discusión más doctrinaria. ¿Cuál es un plazo prudente para evitar una ley? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es la cuestión política, cuando la mora es deliberada. No existen mayorías, no le conviene al gobierno de turno, etcétera, etcétera. Existe una mora legislativa deliberada. Y por último, cuando la cuestión es justamente opinable y harto controvertida. Ahí sí es mucho más difícil el debate, ya que los propios legisladores no están pudiendo llegar a un acuerdo para su aplicación práctica, y mucho menos pueden quedar los miembros de los tribunales. Y en segundo lugar, la cuestión: ¿qué pasa si el órgano legislativo, ante ese plazo que le establece, no cumple? No cumplió, hay una omisión deliberada, dicen nosotros no vamos a hacer, no vamos a sacar una ley. Y las soluciones son dispares. Muchos dicen que los tribunales simplemente tienen que decirle, tienen que declarar de que se consumó la inconstitucionalidad por omisión legislativa, reparando una indemnización económica a los sujetos legitimados a promoverla. Y otros dicen que no, como el caso de México, donde dicen que el Tribunal Constitucional tiene que dictar una ley reglamentaria por esa mora legislativa. Cuestiones todavía para abrir el debate, no concluye esto aquí, pero para poner unas pinceladas de cuáles son los mecanismos que tenemos y que podemos importar para hacer plenamente efectivos esos derechos y esas garantías. Para mí, el tema de la jurisdicción constitucional basa fundamentalmente no una cuestión política, una cuestión filosófica, como dice Héctor Fija muy bien, porque todos concebimos, comulgamos y aceptamos como cierto de que los derechos y garantías y los derechos humanos son impostergables. Sí o sí tiene que ser aplicable. La cuestión filosófica ya cae mal. Pero ¿dónde está el problema? En la cuestión política, en la cuestión de la aplicabilidad, y de todo depende de eso. Muchas gracias a todos.